Hola, soy Teo Sansó y voy a hablar de ciertos conceptos de comedia. Hoy voy a hablar de qué es ser gracioso. Así como se analiza qué es una persona inteligente o qué es una persona creativa, parece que lo de ser gracioso es una especie como de magia que se tiene o no se tiene, que es como una especie como de don innato. Por eso voy a intentar hacer una serie de vídeos tratando de diseccionar qué es eso de ser gracioso y qué elementos hacen falta para ser gracioso. Voy a empezar con uno de los elementos que creo que son fundamentales, que es el tono. Cuando hablo del tono, no hablo de la voz del cómico, porque así como hay cómicos que tienen voces peculiares every day at some point during your day, y por tanto divertidas, hay cómicos que tienen voces completamente normales, incluso voces solemnes y dramáticas, y aún así son muy graciosos. Cuando hablo del tono, hablo como de la musiquilla que le das a las frases y la intención que le das. Fijaos como, por ejemplo, Anthony Jeselnik, que es quizá el cómico referencia de cómico deadpan, y con cómico deadpan en el mundo de la comedia se hace referencia a un tipo de cómico que se caracteriza por interpretar sus textos de una manera súper seria. Se suele decir que los cómicos deadpan suelen interpretar sus textos con cara de palo, pero aún así, fijaos como Anthony Jeselnik a cada frase le da una emoción. En cada frase hay una palabra que enfatiza. Y lo más importante, en cada frase hay una emoción. Aunque sea muy comedida, ahí está la emoción. Went to the doctor a couple weeks ago. Found out I'm special. Went to the doctor, took a blood test. My results came back. Doctor told me my blood type is O negative. Means I'm a universal donor. Means I can give my blood to anyone else in the world who also has AIDS. Y eso Anthony Jeselnik, que es deadpan. O sea, fijaos en cuánta expresividad, cuánta emoción le meten los cómicos a cada frase. Fijaos cómo Bill Burr enfatiza todo lo que dice. Really fucking annoyed how white women have the fucking balls to throw my white privilege in my face, you know? Sort of separate themselves from these white males with their white male privilege. It's like, bitch, you're sitting in the jacuzzi with me. The fuck are you talking about? Incluso grita. Y es que hay cómicos de stand-up que se pasan gran parte del show gritando. No es que os sugiera que gritéis, pero sí que os fijéis en la emoción y en la intensidad que los cómicos le dan a cada una de sus frases. El problema de gritar sobre todo cuando es todo el rato, es que el grito se acaba haciendo monótono y molesto. Lo importante es darle a cada frase la emoción que le corresponde a esa frase, porque lo que es gracioso es la emoción. O sea, tú podrías hacer que la voz de un GPS leyera un chiste súper ingenioso y te puedo asegurar que no sacaría carcajadas, porque lo gracioso es la emoción. Si los GIFs y los memes hacen gracia es porque en una sola imagen sintetizas una emoción. Fijaros que aquí Jim Jeffries está contando cómo se hace el paté. And then someone showed me a video. Do you know how they make foie gras? They get a goose and they step on its fucking feet and then they pull the goose's neck up like this and then they force feed the goose grains day and night, right? Because of doing this, the goose gets cirrhosis of the liver and the liver gets fat and yellow. And that's what gives it that buttery taste. Y no tiene ni un solo chiste. Y en cambio, cuando llega a la última frase, y por eso el paté tiene ese delicioso sabor a mantequilla, la gente se ríe. Si esto te lo contaran en un documental sobre cómo se hace el paté, no se reiría nadie. ¿Por qué la gente se ríe con Jim Jeffries? Pues se está riendo por cómo entona, por la emoción que le da a esa frase de por eso el paté tiene ese delicioso sabor a mantequilla, con ese tono de delicioso, que contrasta con todo lo que acaba de decir. Hay mucha gente que ve stand-up en inglés sin conocer el inglés. Entonces, aunque estén leyendo subtítulos,
no se ríen o no les parece tan divertido el cómico. Y eso es porque al no conocer el idioma, al no controlar el inglés, se pierden esas sutilezas en la emoción. No son capaces de detectar en qué palabras, por ejemplo, está el énfasis, no son capaces de detectar las pausas entre palabras, o mejor dicho, entre qué palabras ponen las pausas. Ocurre un poco el fenómeno ese de que parece que el chiste te lo está contando un GPS. No tanto, pero un poco. No detectan la emoción en las frases. ¿Cómo conseguir el tono adecuado para ser gracioso? El tema está en que cuando tú cuentas algo, cada frase te está pidiendo una emoción, una intención. Entonces, tú lo que tienes que ver es qué emoción te está pidiendo esa frase. Y luego, además, para conseguir que tenga un efecto cómico, normalmente lo que hay que hacer es exagerarlo. En los GIFs y en los memes lo que suele pasar es que las emociones están exageradas. Ahora sí, son de verdad, son emociones con las que alguien se puede identificar, pero la persona que sale en el GIF está como exagerando esa emoción. Yo creo que un buen ejercicio para repasar tu texto de stand-up es comprobar si cada una de las frases tiene una emoción. Porque incluso frases aparentemente un poco irrelevantes han de tener su emoción. Si yo, por ejemplo, cuento que el otro día pues salí a la calle y me pasó tal cosa, yo al contarlo ya sé qué es lo que me pasó. Entonces ya sé si cuando cuento que salí a la calle, qué tono tengo que darle a la frase de salí a la calle, como para empezar a preparar al público respecto a qué es lo que va a venir. Cuando tú acabas de vivir una anécdota y la cuentas súper bien. Y la gente se suele partir de la risa cuando la cuentas, porque como la acabas de vivir, recuerdas perfectamente todas las emociones que tenías cuando lo estabas viviendo. Incluso cuando cuentas como partes que no son divertidas de la historia, como por ejemplo, pues el otro día pues me pasó que salí a la calle. Claro, tú recuerdas perfectamente la emoción que tenías cuando lo estabas viviendo. Entonces, una frase aparentemente pues irrelevante como salí a la calle, ya la cuentas con esa emoción que tienes de cuando saliste a la calle el otro día. En cambio, cuando luego pasa el tiempo y olvidas por completo las emociones, o sea, recuerdas los acontecimientos, pero has olvidado las emociones que tenías. Ya dices lo de salí a la calle sin ningún tipo de emoción. Solo estás narrando el hecho de salir a la calle, pero no la emoción. La emoción es lo que le da el tono a la frase. De hecho, incluso cómicos que tienen como frases que se convierten como en frases de referencia para su comedia, que se convierten en running gags, como por ejemplo Ernesto Sevilla, su frase de Buenas noches, soy Ernesto Sevilla y vamos a partirnos el culo esta noche. Ya veremos. No solamente son las palabras que repite la frase con la misma entonación. Incluso, esto es muy relevante, cuando tú tengas un remate, te tienes que fijar en qué emoción te está pidiendo ese remate, porque ese remate con la emoción adecuada será muchísimo más potente. Y aprovecho para recordar que este sábado 10 de octubre y el siguiente, sábado 17 de octubre, voy a hacer un curso específico sobre remates. Toda la información está en el enlace de aquí abajo. Vale, pues este es el primero de los vídeos que voy a hacer en los que voy a intentar diseccionar qué es eso de ser gracioso, y creo que lo más importante de este vídeo es entender la relevancia que tiene la emoción que ha de tener cada una de las frases cuando haces stand-up. Porque si una frase no contiene ninguna emoción, seguramente es que es innecesaria, así que quítala. Así que si os ha gustado, dadle like, compartir y seguiré haciendo vídeos de comedia.